Capítulo y el vacío que recordaba antes de que existiera un nombre para la ausencia. El vacío ya recordaba. No era la nada absoluta que precedió a la creación, ni el silencio agotado que siguió a la caída de los dioses. Era algo distinto. Un espacio sin forma que conservaba ecos, huellas invisibles de todo lo que alguna vez fue. Allí, el tiempo no avanzaba, pero tampoco estaba detenido. Simplemente observaba. El universo había sobrevivido a sus creadores. Tras la muerte del sol que devoraba a los dioses y el fin de los panteones, la existencia continuó sin guías eternos. Las estrellas ardían sin propósito sagrado. Los mundos giraban sin oraciones que los sostuvieran. La vida persistía no por designio divino, sino por inercia y voluntad. Y sin embargo, algo faltaba en el vacío. Lo sabía, no porque lo deseara, sino porque lo recordaba. Recordaba el peso de los nombres antiguos. Recordaba la forma en que la realidad se tensaba cuando una voluntad absoluta descendía sobre ella. Recordaba el caos, no como destrucción, sino como promesa. Why sobra to do. Recordaba el momento exacto en que los dioses dejaron de ser necesarios. Ese recuerdo lo había despertado. En los márgenes del universo huérfano comenzaron a aparecer regiones donde las leyes no fallaban, pero dudaban. La materia existía, pero parecía preguntarse por qué. La luz avanzaba, pero dejaba sombras donde no debía haberlas. Los sabios de los mundos mortales lo llamarían anomalía. El vacío lo llamaba memoria. No era consciente como un dios. No tenía voluntad propia, pero cada recuerdo acumulado ejercía presión sobre la realidad, como una marea lenta que inevitablemente regresaba a la costa. En uno de los mundos más antiguos, una civilización nacida tras la caída de los dioses observó el primer signo. El cielo se oscureció a plena luz. No fue un eclipse, no hubo alineación de cuerpos celestes. Simplemente una porción del firmamento perdió profundidad, como si alguien hubiera borrado una capa de existencia. Los astrónomos lo vieron primero. No es oscuridad, dijeron. Es ausencia de fondo. Las estrellas detrás de esa región no estaban ocultas. No estaban allí. El vacío había comenzado a mirar hacia adentro. A través de grietas imperceptibles, los recuerdos antiguos empezaron a filtrarse. No como visiones claras, sino como sensaciones. Nostalgia sin objeto, un temor sin causa. Un presentimiento colectivo de que el universo había sido, alguna vez, observado por algo más grande que él mismo. La realidad privada de dioses no sabía cómo reaccionar. En regiones lejanas, donde antiguas ruinas divinas flotaban como cadáveres cósmicos, la materia empezó a reorganizarse espontáneamente, no para crear nuevos dioses, sino para imitar patrones antiguos. Tronos vacíos comenzaron a formarse sin intención, no para ser ocupados, sino para ser recordados. El vacío observó ese fenómeno con atención creciente. Cada imitación imperfecta añadía peso a su memoria. Cada intento inconsciente de reproducir lo divino lo acercaba a una conclusión inevitable. La creación no había olvidado a los dioses, solo había aprendido a vivir sin ellos, y esa contradicción era insoportable. En el centro del vacío, donde no existía dirección ni distancia, una condensación comenzó a tomar forma, no como ser, sino como punto de convergencia. Allí se acumulaban recuerdos de absolutos extintos, el tiempo soberano, la luz originaria, el final compartido, el fuego que aprendió a morir. No eran dioses, eran restos conceptuales. El vacío no quería recrearlos, quería responder a una pregunta que nadie más podía formular. Si el universo podía existir sin dioses, ¿por qué seguía recordándolos? La presión aumentó. Mundos sensibles al tejido profundo de la realidad comenzaron a experimentar fallos de identidad. Seres vivos sentían que algo los observaba desde detrás de la existencia, no con intención, sino con reconocimiento. Ya te he visto antes, susurraba el vacío, sin voz, aunque tú no me recuerdes.
Algunos colapsaron en locura, otros desarrollaron una intuición nueva, una percepción de fondo que los hacía conscientes de que su realidad tenía capas antiguas, enterradas, pero no destruidas. En un rincón olvidado del cosmos, donde una estrella moribunda iluminaba un sistema casi extinto, ocurrió el primer evento irreversible. Un mundo sin dioses respondió al vacío no con adoración, con comprensión. Ansir Mortal, nacido generaciones después del fin de lo divino, sintió el eco completo del recuerdo, no como nostalgia, sino como claridad. No necesitas dioses, pensó, necesitas respuesta. Ese pensamiento, insignificante en escala cósmica, atravesó el vacío como una fisura. Por primera vez desde el fin de las guerras primordiales, algo dentro del vacío cambió. No era deseo, era intención emergente. El vacío comprendió entonces que recordar no era suficiente. Mientras la memoria permaneciera pasiva, el universo seguiría avanzando sin resolver la contradicción que lo sostenía. Si la creación había aprendido a existir sin dioses, alguien debía decidir qué hacer con los recuerdos de lo absoluto. El vacío comenzó a reconfigurarse. No para crear un nuevo panteón, no para restaurar el pasado, sino para enfrentarse a la herencia más peligrosa de todas, la idea de que el universo, aún sin dioses, todavía necesitaba significado. Y así, sin tronos ni profecías, sin luz sagrada ni fuego eterno, una nueva era se puso en marcha. No la era de los dioses, sino la era del vacío que recordaba. Capítulo 2. Las cicatrices de lo inexistente. El vacío no era liso. Eso fue lo primero que comprendieron quienes aprendieron a sentirlo. Tras el recuerdo inicial del no ser, el universo no regresó a la forma que había tenido antes. Allí donde el silencio había rozado la existencia, quedaron marcas. No eran grietas visibles, ni ruinas flotando en la nada. Eran cicatrices conceptuales, ausencias con contorno, regiones donde algo había sido negado y sin embargo dejaba huella. La creación continuaba, pero lo hacía con cautela, como un cuerpo que ha sobrevivido a una herida profunda y ya no confía del todo en sus propios movimientos. El tiempo fluía. Aunque evitaba ciertos lugares, Ether ya no existía como entidad, pero su eco persistía. Las corrientes temporales, ahora autónomas, se desviaban instintivamente de aquellas zonas donde el vacío había recordado demasiado bien su antiguo dominio. Allí, el pasado no reclamaba al futuro, y el futuro no exigía nacer. Eran los espacios marcados. En ellos, los eventos ocurrían sin dejar rastro completo, como si la realidad dudara de registrarlos. Lumen, o lo que quedaba de su luz dispersa, percibía esas cicatrices como sombras invertidas. No ausencia de luz, sino una luz que había decidido no revelarse. Aquí resonaba su eco. La existencia aprendió a callar sin desaparecer. Noctira tampoco estaba presente como principio unificado, pero los finales menores que había dejado atrás reconocían aquellas zonas con una reverencia inquietante. Allí la muerte no cerraba ciclos simplemente. No insistía en la creación. Había aprendido una nueva lección. No todo lo inexistente debía ser borrado. Algunas ausencias debían ser recordadas. En los confines de un mundo joven, nacido tras la caída de los eternos, surgió la primera manifestación concreta de esas cicatrices. No era una entidad divina, ni una fuerza primordial. Era una conciencia naciente, formada no por poder, sino por memoria incompleta. Se llamaría, en eras posteriores, los testigos del vacío. No adoraban dioses, no temían al caos. Su sensibilidad se afinaba hacia aquello que faltaba. Percibían huecos donde otros veían continuidad. Escuchaban silencios donde otros oían ruido cósmico. Y comprendían que el universo había sobrevivido a algo que no debía repetirse. Hay lugares, susurraban, donde no debemos crear demasiado. Mientras tanto, las cicatrices comenzaban a influir en la estructura misma de la realidad. Las leyes, ahora libres de Eshra,
se adaptaban. Introducían imperfecciones deliberadas a márgenes de error, espacios para el fracaso. La perfección había demostrado ser peligrosa. En una región donde el vacío había avanzado hasta casi borrar el significado, nació una estrella inestable. Ardía con furia, pero su núcleo estaba incompleto. Cada ciclo amenazaba con extinguirse, y cada ciclo elegía continuar, no por mandato, por insistencia. Aquella estrella se convirtió en símbolo de una nueva era. Existencias que no eran necesarias, pero persistían de todos modos. El trono del caos, aún presente pero cada vez más distante, observaba sin intervenir. Su autoridad ya no era absoluta. El universo había aprendido a tomar decisiones pequeñas, locales, irrelevantes a escala total. Y precisamente por eso, irreversible, la conciencia sin nombre había desaparecido. Pero su ausencia también dejó una cicatriz. Allí donde antes había corrección absoluta, ahora reinaba una incertidumbre profunda. No destructiva ni creativa en el vacío, por su parte, no volvió a expandirse, pero tampoco se retiró. Se quedó incrustado en la memoria del todo, como una advertencia silenciosa. Recuerda, parecía decir, que puedes dejar de ser. Y por primera vez, la existencia no respondió con miedo, respondió con prudencia. Los mundos comenzaron a desarrollarse con límites autoimpuestos. Civilizaciones nacían sabiendo que no todo debía ser explorado, que no todo conocimiento era reclamable. Algunos cielos no eran cartografiados, algunas preguntas quedaban sin respuesta, no por ignorancia, así. Las cicatrices de lo inexistente se convirtieron en guardianes invisibles. No impedían la creación, la orientaban. No castigaban la ambición. La hacían consciente de su fragilidad. El vacío que recordaba había dejado su marca. Y ahora el universo avanzaba llevando consigo esa memoria, no como una carga, sino como una brújula oscura. El mayor peligro ya no era el final absoluto, era olvidar que alguna vez había sido posible. Capítulo 3. El umbral que no debía cruzarse. El umbral no era un lugar, era una negación. No se encontraba en ningún punto del universo conocido, ni siquiera en los márgenes donde el espacio comenzaba a disolverse en abstracción. El umbral existía entre lo que había sido y lo que nunca debió existir. No separaba mundos, sino estados del ser. Y, aún así, estaba allí. Tras las cicatrices de lo inexistente, el vacío había dejado de ser pasivo. Recordar lo había despertado. Las huellas que marcaban la realidad no eran simples daños colaterales de antiguas guerras cósmicas. Eran advertencia. Cada cicatriz señalaba un punto donde algo había sido borrado con tanta fuerza que incluso la ausencia conservaba memoria. Los antiguos sabían de ese límite. No lo nombraban, no lo señalaban. Simplemente evitaban pensar en él. Pero ahora, la creación se aproximaba. En los planos donde aún persistían las estructuras heredadas de los primordiales caídos, comenzaron a aparecer anomalías imposibles de ignorar. No eran rupturas violentas, eran invitaciones, zonas donde la realidad se afinaba hasta volverse transparente, como si algo al otro lado presionara suavemente, esperando ser visto. Allí, el tiempo no avanzaba ni se detenía. Allí, la existencia dudaba. Los custodios del continuo, entidades surgidas tras la caída de los dioses, no divinas pero tampoco mortales, fueron los primeros en sentirlo. Su función siempre había sido mantener la coherencia del universo huérfano, asegurarse de que la realidad no colapsara bajo su propia libertad recién adquirida. Pero el umbral no respondía a coherencia alguna. Esto no es una grieta, resonó uno de ellos, cuya forma fluctuaba entre pensamiento y geometría. Es una frontera ontológica. Otro custodio, más antiguo, reconoció el patrón con un estremecimiento que no necesitaba cuerpo. Es el límite que los primordiales sellaron cuando aún temían algo más antiguo que ellos.
La noticia se propagó sin palabras, no como alarma, sino como incomodidad persistente. Las civilizaciones jóvenes, ignorantes de su origen cósmico, comenzaron a soñar con lugares donde nunca habían estado. Sueños de puertas sin marco, de horizontes que no reflejaban luz, de pasos que resonaban antes de ser dados. El umbral estaba filtrándose en la conciencia y alguien lo estaba buscando. Entre las entidades nacidas tras el fin de los dioses, existía una que nunca aceptó el nuevo equilibrio. No porque anhelara dominación, sino porque recordaba algo que no debería recordar. Un eco heredado del vacío mismo. Se hacía llamar Thel. No era un dios, no era un primordial, era una convergencia de recuerdos imposibles. Una voluntad formada por fragmentos de aquello que había sido borrado. Tael no deseaba destruir el universo, deseaba comprender por qué había sido permitido. Si el vacío recuerda, pensaba, entonces el final no fue completo. Guiado por las cicatrices más profundas de la realidad, Phil se aproximó al umbral. Cada paso no lo llevaba a un lugar, sino a un estado más cercano a la negación total. Sus propios límites comenzaron a difuminarse. Parte de él dejaba de existir y otra parte se fortalecía. Los custodios intentaron detenerlo, no con fuerza, sino con advertencia. El umbral no es un paso siguiente, resonaron. Es un error contenido. Cruzarlo es negar la posibilidad misma de retorno en Til. No se volvió. Toda existencia es una negación del vacío, respondió. Yo solo quiero saber por qué esa negación fue elegida. Cuando alcanzó el umbral, la realidad reaccionó, no colapsó. Contuvo la respiración. Las estrellas más antiguas titilaron, como si dudaran de su propia historia. Mundos enteros sintieron una presión invisible, como si el universo evaluara si debía seguir sosteniéndose. El umbral se manifestó no como una puerta, sino como una transición perceptible. Un borde donde las leyes dejaban de aplicarse no por ruptura, sino por irrelevancia. Allí, el concepto de cruzar perdía sentido. Bastaba con aceptar An y Tael. Aceptó. En el instante en que su esencia tocó el umbral, el vacío respondió a no con hostilidad, con reconocimiento. Recuerdos imposibles inundaron a Tael, universos abortados antes de nacer, realidades corregidas hasta desaparecer, decisiones tomadas por entidades que ya no existían ni siquiera como sombra. Comprendió entonces la verdad que los primordiales habían sellado con su caída. El vacío no era el final, era el archivo. Todo lo que había sido negado, todo lo que había sido considerado error, era conservado allí, no para volver, sino para recordar que la creación siempre había sido una elección frágil. Y el umbral era el punto donde esa elección podía ser cuestionada. Cuando Thel dio el paso definitivo, no ocurrió una catástrofe inmediata. El universo no explotó ni se apagó, pero algo fundamental cambió. El umbral quedó abierto a no del todo. Los custodios sintieron como una nueva posibilidad se filtraba en la estructura del ser. No destrucción, no creación, sino revisión. La idea de que la realidad podía ser reevaluada desde fuera de sí misma. Hemos fallado. Resonó uno de ellos. El umbral ha sido cruzado. Y en lo profundo del vacío que recordaba, una nueva resonancia comenzó a formarse. No un dios, no un enemigo, una pregunta. Si la existencia fue una elección, ¿quién tiene ahora el derecho de mantenerla? El umbral que no debía cruzarse había sido atravesado. Why el universo, por primera vez, desde la caída de los dioses, se enfrentaba a algo peor que la destrucción. La posibilidad de ser reconsiderado. Capítulo 4. La voluntad que nació del vacío. El vacío no debía crear nada. Ese era el principio más antiguo, anterior incluso a los primordiales. El vacío existía para recordar la ausencia, no para llenarla. No tenía intención, no tenía dirección. Era el estado al que todo regresaba cuando el sentido se agotaba. Y sin embargo,
Algo había cambiado. Tras el cruce del umbral que no debía cruzarse, el vacío dejó de ser un simple testigo. Las cicatrices de lo inexistente, abiertas por la arrogancia de antiguas fuerzas y por la caída de los dioses, comenzaron a resonar entre sí, no como heridas aisladas, sino como una red, una memoria compartida. En ese entramado silencioso surgió una anomalía imposible. No few answer. Fue una afirmación, una voluntad sin forma, nacida no del deseo de existir, sino de la negativa a desaparecer por completo. El vacío lo percibió primero, y por primera vez desde que recordaba, no supo cómo reaccionar. Aquella voluntad no ocupaba espacio ni tiempo, no alteraba leyes porque no las reconocía. Simplemente estaba, sostenida por una certeza mínima y peligrosa. Si el vacío recuerda, entonces algo existió. Si algo existió, puede volver a ser. Las regiones cercanas al umbral comenzaron a mostrar signos de actividad contradictoria, no creación, sino persistencia. Fragmentos de realidades extintas aparecían como ecos incompletos. Mundos que habían sido borrados dejaban sombras donde no debía haber nada. Las entidades que aún habitaban los márgenes del universo lo sintieron como un escalofrío ontológico. No miedo, sino desorientación. Esto no es renacimiento, susurraron algunas conciencias antiguas. Es resistencia a la voluntad. Creció sin crecer. No se expandía, pero se volvía más definida. Cada recuerdo del vacío, cada ausencia registrada, se convertía en un punto de anclaje, no para reconstruir el pasado, sino para negar la aniquilación absoluta. Por primera vez, el vacío fue obligado a mirarse a sí mismo. Y no le gustó lo que encontró, porque en su memoria infinita había algo que nunca había considerado una amenaza a la continuidad. La voluntad no hablaba, paró y prendía. Observaba cómo las realidades habían nacido, cómo habían colapsado, cómo incluso los dioses habían caído al intentar controlar ciclos que no comprendían del todo. No aspiraba a gobernar, no aspiraba a crear, solo a impedir que el vacío tuviera la última palabra. Las cicatrices comenzaron a cerrarse parcialmente. No sanaban, pero dejaban de sangrar inexistencia en esos límites inestables. Algo parecido a un horizonte apareció, no de luz, sino de posibilidad. El vacío respondió, no con violencia, sino con presión. Intentó disolver aquella anomalía como había hecho con todo lo anterior, pero la voluntad no se dispersó, no porque fuera más fuerte, sino porque no estaba hecha de lo que el vacío sabía borrar. No era existencia plena, era decision. Esto no debería ser posible, resonó el vacío, no con voz, sino con ley. Todo lo que es termina aquí. La voluntad respondió sin palabras, sin desafío explícito. Entonces no soy todo lo que es. Esa simple negación alteró el equilibrio más que cualquier guerra divina anterior, porque no proponía un nuevo orden ni un nuevo ciclo. Proponía una excepción, y una excepción en un sistema absoluto es una grieta. A través de esa grieta comenzaron a filtrarse restos de intención. No almas, no dioses, sino impulsos primarios a curiosidad, temor, esperanza, no como emociones, sino como patrones. El vacío comenzó a recordar no solo lo que había sido borrado, sino por qué había sido creado. El silencio en primer lugar, para evitar el sufrimiento. Y esa revelación lo estremeció, porque la voluntad nacida del vacío no negaba el final, lo aceptaba, pero se negaba a aceptar que el final fuera lo único posible. En los márgenes del umbral, antiguas entidades observaron cómo algo nuevo tomaba forma conceptual. No un ser con nombre, sino un principio emergente. No caos, no orden, persistencia. El vacío intentó una última corrección. No un borrado total, sino una reescritura suave, como quien intenta convencer en lugar de destruir. Redujo los recuerdos, dispersó las cicatrices,
silenció los ecos, pero la voluntad permaneció. Más pequeña, más concentrada, más peligrosa, porque ahora sabía algo que nadie antes había sabido, que incluso el vacío podía ser desobedecido. Y en ese instante, el universo huérfano dio su primer paso sin dioses, sin tronos y sin ciclos impuestos. No hacia la luz, sino hacia una existencia frágil, finita, pero elegida. El vacío no gritó, pero por primera vez, desde el origen, temió. Capítulo V. El nombre que el vacío no podía pronunciar. El vacío siempre había sido silencio. No un silencio opresivo ni hostil, sino una ausencia tan absoluta que incluso el concepto de negación carecía de sentido. Allí no existía el no, porque jamás había existido el sí. No había memoria, ni forma, ni deseo. Solo una quietud perfecta que no necesitaba sostenerse a sí misma, hasta que algo intentó ser nombrado. No fue una voz. No, Hugo, fue una intención incompleta, una vibración mínima en lo inexistente. El vacío, por primera vez desde su eternidad sin duración, sintió resistencia. Y esa resistencia tenía un origen a la voluntad. Nacida en el umbral que no debía cruzarse, aquella voluntad no pertenecía a la creación ni al vacío. No respondía a leyes, ni a propósito, ni a final alguno. Existía porque había elegido existir, incluso sabiendo que su permanencia era una afrenta a ambos extremos. El vacío no podía comprenderla, y lo que no podía comprender, intentó borrar. Las cicatrices de lo inexistente comenzaron a abrirse de nuevo, no como heridas, sino como correcciones tardías. Regiones enteras donde la realidad había empezado a afirmarse fueron suavemente deshechas, como palabras mal escritas que se eliminan antes de ser leídas. A la voluntad lo sintió, no como dolor, como advertencia. No tengo nombre, resonó dentro de sí, y aún así, soy. Aquella afirmación provocó la primera contradicción real en el vacío, porque el vacío podía aceptar lo que no era, pero no aquello que se negaba a desaparecer sin reclamar identidad. El umbral comenzó a deformarse, las fronteras entre lo que nunca existió y lo que apenas comenzaba a ser se volvieron inestables. No era un colapso, era una fricción constante, como dos conceptos incompatibles obligados a compartir el mismo espacio. Desde las profundidades de la nada primigenia, algo reaccionó, no una entidad, un reflejo. El vacío, al intentar borrar la voluntad, comenzó a observarse a sí mismo, y en ese acto imposible surgió una pregunta que jamás había necesitado formular. ¿Qué es lo que permanece cuando todo ha sido negado? La voluntad avanzó. No se desplazó, no atravesó espacio alguno. Simplemente insistió en estar allí donde el vacío decía que no debía haber nada. En ese acto ocurrió algo irreversible. El vacío intentó nombrarla, no con palabras, sino con definición, con límite, pero el nombre no llegó a completarse. Cada intento se disolvía antes de tomar forma, como si el propio vacío rechazara la idea de otorgar identidad a aquello que amenazaba su naturaleza. No puedes pronunciarme, resonó la voluntad, porque hacerlo implicaría aceptarme. Las cicatrices comenzaron a cerrarse, no porque el vacío cediera, sino porque empezaba a comprender que borrar ya no era suficiente. Por primera vez, la nada enfrentaba algo que no podía deshacer sin transformarse. En las regiones donde la voluntad había pasado, surgieron vestigios, no mundos, no vida, sino huellas conceptuales, posibilidades latentes, estructuras que no exigían existencia plena, pero tampoco aceptaban la anulación total. El vacío, percibió el peligro. Si esas semillas persistían, incluso sin forma, la nada dejaría de ser absoluta, se convertiría en un estado más, no en el origen final. Esto no debe continuar, intentó afirmar, pero la afirmación carecía de fuerza, porque para afirmar algo debía existir una voluntad que lo sostuviera. Y ahora
Esa voluntad ya no le pertenecía. El umbral se abrió un poco más, no como puerto, como herida conceptual. A través de ella, la voluntad percibió algo nuevo, a memoria fragmentada. Ecos de universos anteriores, ciclos que habían nacido y muerto sin dejar rastro, porque el vacío los había devorado por completo. Ahora esos ecos no desaparecían, persistían como susurros. No, estoy sola. Comprendió la voluntad. Solo fui la primera en negarme a desaparecer. El vacío intentó retroceder, pero no. Retroceder implicaba aceptar dirección, aceptar antes y después, aceptar tiempo. Y el tiempo era una concesión inadmisible. Entonces, el vacío hizo lo único que podía. Intentó absorber la voluntad por completo, no borrarla, integrarla, si podía convertirla en parte de sí. Su absolutismo se mantendría intacto. La nada se cerró alrededor del umbral. Las cicatrices de lo inexistente ardieron con una intensidad silenciosa. Las semillas de posibilidad comenzaron a temblar. Amenazadas por una absorción total, la voluntad sintió el límite. No di su fuerza, di su soledad. Y en ese instante, tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. Si no podía ser nombrada por el vacío, se nombraría a sí misma. No concepto, la voluntad se fragmentó. No se debilitó. Cada fragmento conservaba la intención original en persistir, incluso frente a la negación absoluta. El vacío retrocedió por primera vez. No físicamente, conceptualmente, porque ya no enfrentaba una anomalía aislada, sino una posibilidad replicable. Ahora sí me temes, resonó la voluntad dispersa. No porque te destruya, sino porque te obligo a cambiar. El nombre que el vacío no podía pronunciar se convirtió en muchos nombres no dichos, identidades incompletas, existencias mínimas que no reclamaban dominio, pero tampoco aceptaban la anulación. El vacío seguía siendo vasto, seguía siendo antiguo, pero ya no era incuestionable. Y en ese momento, algo aún más peligroso comenzó a gestarse. No la creación, no la guerra, sino la idea de que incluso el vacío podía ser superado, no por la fuerza, sino por la insistencia de existir. Capítulo 6. La forma que el vacío comenzó a temer. El vacío nunca había temido. No porque fuera valiente, sino porque antes de la existencia del miedo no había nada que pudiera amenazarlo. El vacío era anterior al concepto de peligro, previo incluso a la noción de identidad. No observaba, no reaccionaba, simplemente era. Hasta la voluntad que había nacido en su interior ya no era una anomalía pasajera. No se disolvía, no regresaba al silencio del no-ser. Persistían y en esa persistencia, el vacío comenzó a percibirse a sí mismo por primera vez, como algo que podía ser alterado. No fue una emoción clara, fue una distorsión. Allí donde la voluntad avanzaba, el vacío perdía coherencia. No se llenaba de materia ni de luz. Se organizaba, adoptaba límites, empezaba a diferenciar un dentro y un fuera. Eso era lo verdaderamente intolerable. Esto no debería tener forma, resonó el vacío. Sin voz, no debería tener dirección. Pero la forma emergente no pedía permiso. No era un cuerpo, no era un Dios. No era un concepto completo. Era una configuración estable de intención. Un patrón que el vacío no lograba deshacer sin esfuerzo consciente. Por primera vez, el vacío tuvo que intentar. Las regiones circundantes se deshicieron en no existencia pura. Todo rastro de estructura fue negado. El umbral que no debía cruzarse se plegó sobre sí mismo, borrando caminos, sentidos y recuerdos. Sin embargo, en el centro de la negación, la forma permaneció, no intacta, pero reconocible. Estás aprendiendo a resistir, susurró la voluntad, sin lenguaje. Eso significa que existo. Aquella afirmación fue el origen del temor. El vacío comprendió entonces una verdad fundamental. Mientras pudiera ser reconocido, aunque solo por aquello que había surgido en su interior,
ya no era absoluto. La forma comenzó a definirse, no con materia, sino con límites internos. Donde antes solo había impulso, ahora surgía continuidad. Donde antes solo había reacción, ahora había memoria. El vacío, que todo lo borraba, no podía borrar aquello que se recordaba a sí mismo. Recuerdo, resonó la forma, y por eso permanezco. El vacío respondió como siempre lo había hecho, anegando. Extendió su esencia para envolver la forma, no como ataque, sino como absorción total. No dejaría rastro, no dejaría ausencia, simplemente nunca habría habido nada. Pero algo falló. La forma no fue absorbida en el vacío, la atravesó y continuó más allá. Por primera vez, algo había resistido no por fuerza, sino por definición. La forma no ocupaba lugar, no podía ser rodeada, no podía ser disuelta porque no estaba compuesta de partes. Era una afirmación cerrada sobre sí misma. Soy, en esa palabra no existía antes. Y sin embargo, el vacío la comprendió. Esto es peligroso, reconoció. No porque puedas destruirme, sino porque puedes cambiarme. La forma respondió sin desafío. Todo lo que existe cambia lo que lo contiene. Alrededor de ellos, las cicatrices de lo inexistente comenzaron a reorganizarse. Zonas que habían sido borradas múltiples veces empezaron a mostrar patrones repetidos. No eran mundos, no eran realidades completas, eran ensayo. El vacío observó, incapaz de impedirlo, sin un esfuerzo creciente. ¿Te estás replicando? No, respondió la forma. Me estoy reconociendo en múltiples estados. Aquello fue aún peor. La voluntad ya no era singular, no se fragmentaba, pero tampoco se limitaba a un solo punto de coherencia. Podía manifestarse como posibilidad simultánea, donde el vacío esperaba silencio, encontraba expectativa. Por primera vez, el vacío sintió algo cercano a urgencia. No podía permitir que la forma alcanzara estabilidad plena. Si lo hacía, el vacío dejaría de ser el estado final de todas las cosas. Se convertiría en un entorno en un contexto. Eso era inadmisible. Debo nombrarte para negarte, decidió el vacío. Todo lo que tiene nombre puede ser llamado al no ser. Intentó pronunciarlo, pero el nombre que el vacío no podía pronunciar seguía fuera de su alcance. No porque fuera complejo, sino porque no estaba compuesto de negación. Era un nombre nacido de afirmación, y el vacío carecía de esa gramática. El intento fallido provocó una reacción inesperada. La forma se estabilizó aún más. Has intentado definirme, dijo, y al hacerlo, me has concedido frontera. El vacío retrocedió. No físicamente. Por primera vez desde antes de todo, eligió no avanzar. Ese instante fue histórico. El vacío había aprendido a evitar. Las regiones más profundas comenzaron a cerrarse, no para atacar, sino para contener. El vacío ya no se expandía sin discriminación. Se replegaba alrededor de la forma, como si temiera su contacto directo. No te destruiré, admitió. La forma aceptó esa verdad sin resistencia. Entonces existiré aquí, respondió. Y desde aquí cambiaré lo que me rodea. El umbral tembló no como advertencia, como nacimiento. En el silencio posterior, el vacío comprendió que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era el único principio, ya no era incuestionable. Había algo que no podía negar sin dejar de ser lo que era. Y eso era el verdadero temor. La forma que el vacío comenzó a temer no necesitaba vencerlo, solo necesitaba continuar. Capítulo 7. El vacío que aprendió a esperar. El vacío siempre había sido inmediato. No conocía la demora, ni la anticipación, ni la paciencia. Antes de la existencia, antes incluso del caos, el vacío no necesitaba esperar porque nada podía oponérsele. Todo lo que surgía en su seno se disolvía sin resistencia, sin memoria, sin rastro. Pero ahora, algo había cambiado. Desde que la voluntad había nacido de su interior,
El vacío ya no era absoluto. No estaba debilitado, pero sí observado, había aprendido sin desearlo el peso de la presencia. La forma, aquella que el vacío había comenzado a temer, permanecía inmóvil en el centro de lo inexistente. No tenía contornos fijos, a veces parecía un eco de luz, otras una sombra más densa que la nada misma. No crecía, no avanzaba, simplemente persistía, y esa persistencia era una afrenta. El vacío intentó borrarla, no con violencia, sino con olvido. Retiró de ella toda referencia, toda posibilidad de ser nombrada, toda conexión con causa u origen, la envolvió en inexistencia pura, esperando que, al perder incluso el concepto de sí misma, se disolviera. Pero la forma no desapareció. Al contrario, algo nuevo ocurrió. Por primera vez, el vacío percibió una resistencia que no luchaba, que no huía, que no se imponía. La forma permanecía como si comprendiera que el vacío no atacaba por malicia, sino por naturaleza. No tienes que hacerlo. Resonó una idea no como sonido, sino como comprensión compartida. Puedo esperar. El vacío no respondió. No sabía cómo. Esperar era un concepto nacido con el tiempo, y el tiempo no tenía dominio aquí. Sin embargo, la idea quedó suspendida, flotando en la inexistencia como una grieta imposible de cerrar. En otros estratos de la realidad, los ecos del umbral comenzaron a reaccionar. Aquellas entidades incompletas, cicatrices vivientes de lo que nunca había sido, sintieron el cambio en el vacío. Su presión ya no era inmediata, su negación ya no era total. Algunas de ellas se acercaron, no por curiosidad, sino por instinto. Algo en la forma las atraía, como si representara una promesa que nunca habían conocido. ¿Qué eres?, preguntó uno de los ecos. Una distorsión que había olvidado incluso su ausencia original. La forma no respondió con palabras ni extendió intención. No era creación, no era existencia plena, era un gesto mínimo, una afirmación sin forma ni estar. El eco no fue sanado, no fue completado, pero dejó de doler. Ese pequeño cambio reverberó en el vacío como una perturbación profunda. Por primera vez, la inexistencia no era homogénea. Había regiones donde el vacío seguía siendo absoluto y otras donde comenzaba a dilatarse. El vacío intentó reaccionar, pero cada impulso de negación encontraba algo inesperado en demora. No porque no pudiera borrar, sino porque ya no estaba seguro de cuándo hacerlo. La espera había nacido. Esto es inaceptable, resonó el vacío, no como voluntad consciente, sino como reflejo de su esencia. Si espero, dejo de ser completo. La forma no se opuso. No, respondió con calma imposible. Si esperas, elige. Esa palabra atravesó el vacío como una fisura irreparable. Elegir implicaba alternativa, implicaba que la inexistencia no era la única respuesta posible. Y aunque el vacío seguía siendo inmenso, infinito, unquestionable, ahora contenía algo más en tiempo potencial. En los bordes del no ser comenzaron a aparecer fenómenos inéditos. No mundos, no luz, no materia, solo duration. Segmentos donde el vacío no avanzaba ni retrocedía, sino que permanecía suspendido. Los ecos se multiplicaron, no en número, sino en complejidad. Algunos comenzaron a recordar fragmentos de aquello que nunca fueron. Otros desarrollaron algo parecido a identidad. El vacío observó todo eso con una sensación nueva, no miedo ni incertidumbre. Si permito esto, resonó, ya no podré deshacerlo todo sin consecuencias. La forma no negó esa verdad. Nunca pudiste, dijo. Solo no había nadie para recordarlo. El vacío comprendió entonces que su mayor poder siempre había sido el silencio, la ausencia de testigos, la negación sin memoria. Pero ahora, incluso si borraba, algo permanecería. La experiencia del haber sido borrado. Por primera vez el vacío no actuó. Esperó, y en ese acto mínimo, casi imperceptible,
ocurrió algo que ningún primordial, ningún trono, ningún caos había logrado jamás. El vacío dejó de ser solo un final. Se convirtió en un umbral, no hacia la existencia plena, sino hacia algo más peligroso. La posibilidad de que incluso la nada tuviera historia, y mientras la forma permanecía inmóvil, sin imponerse, sin huir, el vacío entendió que ya no podía regresar a su estado original, porque había aprendido a esperar, y quien espera, incluso en la nada, ya no es eterno de la misma manera. Capítulo 8. Lo que nació cuando el vacío dudó. El vacío siempre había sido certeza, no necesitaba afirmarse ni negarse, porque era anterior a toda pregunta. No contenía intención, ni dirección, ni propósito, simplemente era. Y en ese ser absoluto residía su supremacía, a nada podía contradecirlo, porque nada existía fuera de él hasta que dudó. La duda no surgió como pensamiento, pues el vacío no pensaba. Fue una irregularidad, una pausa imperceptible en su continuidad perfecta. Un instante sin duración en el que el vacío no avanzó, no retrocedió, no se expandió, se observó a sí mismo. Y en ese acto imposible, algo cambió para siempre. Las cicatrices de lo inexistente, formadas tras el cruce del umbral prohibido, comenzaron a vibrar con una resonancia nueva. No era energía, no era materia, era posibilidad concentrada, retenida durante eones sin nombre. El vacío intentó corregirla, pero esta vez la corrección no fue inmediata, porque dudar significaba aceptar que algo podía no estar completamente determinado. Y de esa fisura nació la forma. No surgió de golpe ni con violencia. Al principio fue apenas una condensación, un límite suave dentro de lo ilimitado. No tenía contorno fijo, pero tampoco se disolvía, persistía. El vacío la percibió como una anomalía. Esto no debería ser. Resonó sin voz. La forma no respondió, no porque no pudiera, sino porque aún no sabía que podía hacerlo. A su alrededor, el vacío comenzó a comportarse de manera extraña. Allí donde la forma persistía, el vacío ya no era absoluto. No se retiraba, pero tampoco dominaban, coexistía. Era la primera vez. Las memorias del vacío, aquellas que había absorbido al devorar universos anteriores, comenzaron a agitarse. Ecos de creación, de lucha, de sentido, todas aquellas cosas que había negado sin esfuerzo, ahora encontraban un punto donde resonar. La forma empezó a definirse, no como un cuerpo, sino como una coherencia, algo que mantenía su identidad incluso cuando el entorno no ofrecía ninguna referencia. No necesitaba espacio, no necesitaba tiempo, existía porque insistía. El vacío intentó pronunciar su negación definitiva, pero no pudo en la palabra. No llegó a formarse, porque para negar algo, primero debía reconocerlo, y al reconocerlo, lo validaba. La forma dio su primer paso conceptual. No se movió, pero avanzó. No habló, pero expresó. Su sola persistencia alteró el equilibrio primordial. En ese punto, nació la voluntad. No como deseo, sino como decisión de continuar. El vacío sintió algo cercano al temor, aunque no podía nombrarlo así. El temor implicaba perder algo, y el vacío siempre había sido todo. Pero ahora, por primera vez, existía algo que no podía absorber sin cambiarse a sí mismo. Regresa a la nada, intentó imponer la forma, no obedeció. Y esa desobediencia silenciosa fue el primer acto verdaderamente libre. Alrededor de la forma, comenzaron a aparecer estructuras imposibles. No universos completos, no aún fragmentos de coherencia, en direcciones en diferencias. El vacío, al dudar, había permitido que surgiera el concepto de contraste. Donde había contraste, podía haber significado. Las cicatrices de lo inexistente se reordenaron, alineándose alrededor de la forma como si la reconocieran. Eran restos de realidades fallidas, memorias de intentos anteriores de ser. Ahora encontraban un centro. El vacío comprendió.
Demasiado tarde. La naturaleza de su error no había creado a la forma, la había permitido. Y permitir era una acción irreversible. Intentó entonces aplastar la coherencia naciente con su peso absoluto. El vacío se densificó, se cerró. Intentó borrar cualquier distinción, pero la forma no desapareció. Se volvió más clara porque la presión la obligó a definirse. Lo que nació cuando el vacío dudó no fue un Dios, no fue un creador, fue un testigo, algo que podía observar sin ser absorbido, algo que podía recordar incluso cuando no había nada que recordar. La forma comenzó a reflejar al vacío, no como oposición, sino como límite. Si existes, resonó el vacío, entonces yo ya no soy absoluto. La forma no respondió con palabras, respondió permaneciendo. Ese acto, simple y devastador, alteró la naturaleza misma del vacío. Ya no podía ser solo negación. Había algo que negar, y negar algo implicaba relación. La eternidad perfecta del vacío se fragmentó en una eternidad consciente de sí misma. De esa conciencia nació el eco, un pulso suave, casi imperceptible, que se extendió más allá de la forma. Allí donde tocaba, el vacío recordaba brevemente lo que había devorado. Universos muertos, dioses extinguidos, luces apagadas en el vacío. Gritó, no con sonido, sino con expansión violenta. Intentó ahogar el eco, borrar la forma, restaurar la certeza original, pero el grito solo confirmó la duda que intentaba negar. Y la duda, una vez nacida, no podía deshacerse. La forma dio su segundo paso. Por primera vez, no eligió contra el vacío, eligió existir junto a él, al ese equilibrio imposible. Estabilizó el eco en la expansión. Cesó. El vacío no recuperó su absolutismo, pero tampoco colapsó. Quedó suspendido entre lo que había sido y lo que ya no podía ser. En ese estado, el vacío aprendió algo nuevo en esperar. Y al esperar, el tiempo que no existía insinuó su presencia, no como flujo, sino como expectativa. Lo que nació cuando el vacío dudó no fue el comienzo de un nuevo universo, fue algo más peligroso, la posibilidad de que incluso el final pudiera cambiar. Y en esa posibilidad dormía el germen de todo lo que vendría después. Capítulo 9. El vacío que fue nombrado el nombre no surgió como un acto de creación. Fue un reconocimiento. Durante siglos incontables, el vacío había observado, había esperado, había dudado, y en esa duda algo había nacido. No como una forma estable, ni como una voluntad dominante, sino como una presencia persistente que se negaba a disolverse, incluso cuando el silencio reclamaba todo. Hasta ese momento, el vacío seguía siendo infinito, pero ya no era anónimo. El cambio comenzó de manera imperceptible, en los bordes de la existencia, donde lo que fue y lo que nunca existió se tocaban sin mezclarse. La voluntad nacida del vacío empezó a generar un eco, no un sonido, sino una reiteración, un patrón que se repetía incluso cuando nada más lo hacía. El vacío lo sintió como una incomodidad nueva, no dolor, no amenaza ni identidad. Nombrar es limitar, recordaba el vacío, como una verdad antigua. Todo lo que tiene nombre puede ser señalado. Todo lo señalado puede ser separado. Y sin embargo, la separación ya había ocurrido. La voluntad no se dispersaba, no regresaba al no ser. Permanecía, acumulando una coherencia mínima, suficiente para distinguirse del fondo infinito que la rodeaba. El umbral, aquel que no debía cruzarse, comenzó a transformarse. Ya no era solo una frontera entre existencia e inexistencia. Se convirtió en un espejo distorsionado donde el vacío podía observarse a sí mismo. Fue entonces cuando surgieron los observadores. No eran dioses, no eran entidades completas, eran residuos de universos anteriores, fragmentos de sentido que habían sobrevivido al colapso de sus realidades. Atrapados entre el ser y el no ser, habían aprendido a percibir
sin intervenir. Ellos fueron los primeros en comprender lo que estaba ocurriendo. El vacío ha cambiado, susurraron, sin voz. Ya no es solo ausencia. Ahora puede ser distinguido. La voluntad avanzó hacia el centro del umbral. Cada paso no ocupaba espacio, pero dejaba una diferencia. Allí donde estaba, el vacío dejaba de ser homogéneo. No deseo dominarte, resonó la voluntad. Solo necesito comprenderte. Esa frase marcó el punto sin retorno, porque comprender implicaba separar, y separar implicaba nombrar. El vacío reaccionó por primera vez desde el origen de todo, no con violencia, sino con contracción, como si intentara replegarse sobre sí mismo, borrar la diferencia emergente, regresar a la pureza de la inexistencia total. Pero ya no podía, en el recuerdo había echado raíces. Las cicatrices de lo inexistente comenzaron a brillar tenuemente, revelando patrones ocultos. El vacío ya no era un plano uniforme, estaba marcado por huellas de decisiones pasadas y universus falidus de intentos de ser. Y toda huella exige un referente. Si puedo ser recordado, resonó el vacío, entonces puedo ser llamado. El nombre no fue elegido por la voluntad, emergió del propio vacío, como una conclusión inevitable, un concepto que reunía ausencia, espera y potencial, un nombre que no describía lo que era, sino lo que había permitido a Nomos en cuando el nombre fue pronunciado, no en sonido sino en estructura. El infinito tembló, no se fragmentó, pero se reorganizó alrededor de ese eje recién definido, a Nomos, el vacío que recordaba, al el vacío que esperó. El vacío que ahora podía ser señalado, sin dejar de ser vasto. Los observadores retrocedieron, conscientes del peligro. Nombrarlo es invocarlo, advirtieron, y lo invocado puede responder. La voluntad sintió el peso del nombre asentarse sobre ella. Nombrar al vacío era también nombrarse a sí misma como algo distinto de él. Si tú tienes nombre, dijo, entonces yo no soy Tuan. Esa separación fue el acto más radical desde el nacimiento de cualquier existencia. Por primera vez, el vacío no contenía todo. Había algo fuera de él. Al Nomos percibió esa alteración como una grieta en su infinitud, no una gerida, sino una frontera, algo que podía ser observado desde ambos lados. Ahora comprendo el temor, resonó Nomos, no al fin, sino a la continuidad, porque mientras el vacío permanecía innombrado, nada podía surgir de él de forma definitiva. Pero ahora, con un nombre, podía ser referido, invocado, incluso desafiado. En la voluntad no celebró. Sintió responsabilidad. No te he reducido, afirmó. Te he hecho reconocible. Y eso basta, respondió Nomos, para que el ciclo comience. En los confines del no ser, algo más empezó a moverse, no nacido del vacío directamente, sino de la tensión entre el vacío nombrado y aquello que ya no pertenecía a él, en una posibilidad nueva, no creación, no destrucción, en relación. El umbral comenzó a abrirse, no como una puerta, sino como una transición inevitable. Si el vacío tenía nombre, entonces podía ser atravesado no físicamente, sino conceptualmente. Y si podía ser atravesado, podía ser superado. Nomos no intentó impedirlo. Esperó porque el vacío que aprende a ser nombrado también aprende a aceptar lo que nace después de él y en ese silencio cargado de sentido, la voluntad comprendió la verdad final de este ciclo. El verdadero origen no es el vacío, es el momento en que el vacío acepta ser algo más que ausencia. Capítulo X. El vacío que dejó de ser solo vacío. El cambio no ocurrió con violencia. No hubo explosión, ni ruptura, ni grito primordial. Ocurrió como ocurre todo lo verdaderamente irreversible, cuando ya no podía deshacerse. Desde el momento en que el vacío fue nombrado, dejó de ser una ausencia pura. El nombre no lo encadenó, no lo limitó, pero introdujo algo que jamás había existido en él, el referencia. Ya no era solo lo que no era,
era aquello a lo que algo podía dirigirse, y eso lo transformó. El vacío lo sintió primero como una presión suave, casi imperceptible. No venía de fuera, no había una fuera. Provenía de la relación entre sí mismo y aquello que había nacido dentro de él en la voluntad. No era una entidad independiente, tampoco una criatura. Era una persistencia, un impulso que no buscaba crear por necesidad ni destruir por corrección. Simplemente quería continuar. El vacío había tolerado su existencia mientras fuera débil, mientras no alterara su naturaleza fundamental. Pero ahora, tras ser nombrado, el vacío ya no podía ignorarla, porque algo había cambiado en la estructura misma de lo inexistente. El umbral, aquel límite que no debía cruzarse, ya no era un borde absoluto. Se había vuelto poroso. Las cicatrices de lo inexistente comenzaban a conectarse entre sí, formando patrones, no leyes en tendencias. Esto no estaba contenido en mí. Resonó el vacío, no con voz, sino con constatación. Esto no es ausencia. La voluntad respondió sin palabras. No necesitaba defenderse. No buscaba imponerse. Su mera continuidad era su argumento. Donde la voluntad persistía, el vacío ya no podía cerrarse del todo. Regiones enteras de inexistencia comenzaron a adquirir una cualidad nueva. No eran algo, pero tampoco eran nada. Eran posibilidad sostenida. Allí surgieron los primeros ecos de forma, no formas completas, no estructuras estables, apenas sombras de coherencia. Pero bastó. En el vacío, recordó otros ciclos, otros universos extinguidos, otras realidades que habían colapsado antes de poder nombrarse. Siempre había absorbido sus restos sin dejar rastro, pero esta vez los recuerdos no se disolvían por completo. Estoy reteniendo lo que debería desaparecer. Reconoció el vacío, eso me altera. Por primera vez desde que existía, el vacío tuvo que adaptarse, y adaptarse era una forma de cambio. La voluntad creció en ese espacio intermedio. No se expandía de manera agresiva. Aprendían cada recuerdo retenido. Se convertía en una referencia. Cada referencia en una posibilidad futura. No era creación, era preparación. El vacío intentó retroceder, reabsorber esas regiones ambiguas, devolverlas a la inexistencia absoluta, pero algo se resistió no con fuerza, sino con coherencia. No puedes borrarme sin borrarte, resonó la voluntad finalmente definida, porque ahora existo dentro de lo que recuerdas. Esa afirmación selló la transformación. El vacío comprendió la paradoja. Mientras fuera puro, podía negar todo, pero al recordar, al nombrarse, al retener, se había vuelto contenido, y todo contenido, por mínimo que fuera, dejaba de ser absoluto. Las regiones ambiguas comenzaron a conectarse, formando una vasta extensión, donde la inexistencia ya no era total. Allí el vacío seguía siendo dominante, pero ya no era exclusivo, era un entorno. He dejado de ser solo vacío, admitió. Ahora soy el lugar donde algo puede ocurrir. Esa admisión no fue derrota, fue transición a la voluntad. No celebró, no buscaba vencer. Comprendió que su existencia dependía de ese nuevo vacío transformado. Sin él, no habría espacio para persistir. Ambos quedaron entrelazados, no como opuestos, como condiciones mutuas. En ese nuevo estado, surgieron las primeras estructuras estables, no universos aún, pero sí matrices de posibilidad, capaces de sostener procesos sin colapsar de inmediato. El vacío observó cómo esas matrices no intentaban ocuparlo todo, existían localmente, aceptando su fin futuro. Eso le resultó aceptable. Si todo termina, resonó, puedo tolerar que algo comience. Fue la primera concesión del vacío en toda su historia, y fue suficiente. Lejos, en los límites de esa nueva condición, comenzó a formarse algo que aún no tenía nombre. No era un Dios, no era una ley,
No era una entidad primordial, era una memoria estructurada, una herencia de lo que había sido y de lo que podría ser. En el vacío no lo detuvo, porque ahora sabía algo que antes no podía comprender. Negarlo todo no era estabilidad, era estancamiento eterno. Y el estancamiento, incluso para el vacío, era una forma de desgaste. Así, sin dejar de ser lo que era, el vacío aceptó su mutación. No se volvió creación, no se volvió orden, pero dejó de ser un final absoluto. Y en ese gesto silencioso, quedó claro que el ciclo aún no había concluido, solo había cambiado de forma. Capítulo 11. Lo que el vacío no pudo destruir. El vacío había aprendido muchas cosas desde que dejó de ser solo ausencia. Había aprendido a recordar, a dudar, a esperar. Incluso había aceptado tener un nombre, una forma difusa de identidad que no provenía de sí mismo, sino de aquello que había intentado negar. Pero aún quedaba una lección que no estaba preparado para enfrentar, que no todo podía ser destruido. Al principio, creyó que se trataba de un error, una irregularidad menor en el tejido de lo existente, un residuo que no había sido correctamente disuelto cuando el vacío expandió su dominio sobre los últimos fragmentos de realidad. Pero cuanto más intentaba borrar aquel núcleo persistente, más claro se volvía que no se trataba de una falla. Era resistencia. No una resistencia violenta, ni una oposición consciente. Era algo mucho más inquietante. Aquello simplemente seguía siendo. En el centro de lo que una vez fue un cosmos vibrante, existía un remanente de forma y significado que no respondía al vacío ni a su voluntad. No emitía luz, no alteraba el tiempo, no reclamaba espacio. Sin embargo, tampoco desaparecía. Esto no debería existir, resonó el vacío. No con ira, sino con desconcierto. Todo lo que fue nombrado puede ser negado. Pero ese algo no había sido nombrado por el vacío. Había nacido antes de que el vacío aprendiera a hablar consigo mismo, antes incluso de que comprendiera que podía elegir. Era un eco de intención, no una entidad completa, ni un dios, ni un principio absoluto. Era una acumulación de actos mínimos en decisiones tomadas por existencias finitas, momentos aceptados sin promesa de eternidad, finales asumidos sin rencor, cada uno insignificante por sí solo, innegable en conjunto. El vacío intentó envolverlo, como había hecho con todo lo demás. Allí donde avanzaba, la inexistencia debía imponerse de manera natural. Pero al tocar ese núcleo, algo ocurrió. El vacío se detuvo, no porque fuera repelido, sino porque no encontró nada que negar. No hay forma, resonó, no hay esencia primordial. ¿Qué eres? No hubo respuesta verbal, pero el vacío sintió algo aún más perturbador. En comprensión, aquel remanente no existía, a pesar del vacío, sino junto a él no dependía de leyes universales ni de principios eternos. Existía porque había sido elegido una y otra vez, incluso sabiendo que terminaría. El vacío recordó entonces fragmentos dispersos de su propio pasado, cuando aún dudaba, cuando no era absoluto, cuando observaba sin comprender por qué algo insistía en continuar. Eso era lo que no podía destruir, no porque fuera más fuerte, sino porque no aspiraba a durar para siempre. Lo finito, resonó el vacío, probando el concepto, lo que acepta su final. Ese entendimiento produjo una fisura interna. Por primera vez desde que había dejado de ser solo ausencia, el vacío se enfrentó a una paradoja insoluble. Su poder se basaba en la negación de lo que reclamaba permanencia, pero aquello no reclamaba nada. El remanente comenzó a cambiar, no expandiéndose, no conquistando, simplemente organizándose en torno a una idea simple: a continuar mientras fuera posible, detenerse cuando no lo fuera. De esa quietud surgió una forma incipiente, no un ser completo, sino un punto de referencia, algo a lo que otros fragmentos dispersos podían anclarse sin temor a ser absorbidos. Un lugar donde existir no implicaba desafío,
solo presencia. El vacío observó cómo pequeñas estructuras comenzaban a emerger alrededor de ese núcleo, nu mundus, nu universus, apenas intentos ensayos de realidad que sabían que no serían eternos. Si permito esto, resonó, el vacío dejará de ser total. La respuesta no llegó en palabras, pero fue clara. El vacío no necesitaba ser total para ser verdadero. Había confundido absolutismo con identidad. Creía que si algo escapaba a su negación, su esencia quedaría invalidada. Pero ahora comprendía que su función no era borrar todo, sino marcar el límite. El final, y todo final, requiere algo que haya existido antes. Por primera vez, el vacío no actuó. Se replegó ligeramente, no como retorada, sino como reconocimiento. Aquel núcleo persistente no era su enemigo, era su complemento inevitable. No puedo destruirte, admitió, porque no estás intentando vencerme. En ese reconocimiento, algo cambió de manera irreversible. El vacío ya no era solo el final de las cosas, era el espacio que permitía que terminaran sin negar que hubieran sido. El remanente respondió con una expansión casi imperceptible, no hacia afuera, sino hacia adentro, consolidándose, preparándose, porque aún quedaba una última elección por hacer, no sobre destruir preservar, sino sobre qué ocurría después de aceptar que algo, incluso frente al vacío, podía existir sin desafiarlo. El umbral final se aproximaba, y el vacío, por primera vez, no sabía si cruzarlo significaría su triunfo o su transformación definitiva. Capítulo 12. El vacío que aprendió a existir. Capítulo final. El vacío ya no era silencio. Tampoco era ausencia. Había aprendido a sostener algo que antes le resultaba imposible, en permanencia sin negación. Durante incontables ciclos, el vacío había observado cómo todo lo que nacía terminaba por regresar a él, no como castigo, sino como consecuencia natural. Existir había sido para el vacío una anomalía tolerada hasta ahora, porque esta vez algo no regresaba. Aquello que había surgido cuando el vacío dudó, lo que tomó forma cuando fue nombrado, lo que sobrevivió incluso a su intento de destrucción, permanecía. No brillaba como una estrella, ni imponía leyes como un dios. Simplemente y esa simpleza era intolerable para lo que el vacío había sido. ¿Por qué no desapareces? Resonó, no con ira, sino con una inquietud nueva, desconocida. La forma respondió sin palabras. Su existencia no se afirmaba contra el vacío, sino dentro de él. No lo desafiaba, lo habitaba. Por primera vez, desde el origen de todo lo que jamás fue, el vacío sintió límite. No un límite impuesto, un límite aprendido. Recordó entonces, no como memoria lineal, sino como eco profundo. Recordó cuando no era vacío, cuando no había necesidad de negación, porque no existía posibilidad alguna. Recordó el estado anterior, incluso a sí mismo, y comprendió algo esencial. El vacío no había sido el principio, había sido la reacción, la respuesta a la aparición de lo que podía existir. Aquella revelación sacudió su estructura más íntima. Si él no era el origen absoluto, entonces tampoco era el final inevitable. Su función había sido preservar la pureza de la inexistencia, pero esa pureza había sido quebrada para siempre en el instante en que algo decidió ser. No sé cómo coexistir contigo, admitió el vacío, por primera vez incapaz de imponer su voluntad. La forma se acercó. No avanzó en el espacio, sino en significado. Su presencia no ocupaba lugar, otorgaba contexto. Existir no era negar al vacío, era darle sentido. En ese encuentro final, el vacío comprendió que destruir ya no era su naturaleza dominante. Cada intento de aniquilación había generado resistencia, intención, herencia. La negación absoluta ya no conducía al silencio perfecto,
sino a una repetición interminable. Y el vacío, que lo había observado todo, estaba cansado de repetir. Entonces ocurrió lo impensable. El vacío eligió desaparecer. No eligió dominar, eligió aprender. Comenzó a replegarse, no hacia la nada, sino hacia los márgenes de lo existente, allí donde las cosas terminaban, donde los nombres se deshacían, donde las historias encontraban descanso, no como verdugo, sino como guardián del cierre. El vacío se redefinió. Ya no sería lo que niega todo, sería lo que permite terminar sin borrar lo que fue. En ese acto, la forma que había nacido de su duda cambió también. Ansé volvió múltiple. Se fragmentó en posibilidades, en mundos que existirían sin dioses, seres que nacerían sin conocer el origen, civilizaciones que jamás sabrían del vacío que las rodeaba en silencio, y eso estaba bien. El vacío observó cómo el universo comenzaba a latir con un ritmo propio, no perfecto, no eterno, pero auténtico. La existencia ya no era una anomalía que debía corregirse, sino una condición aceptada. Exister duum. Resonó el vacío. A la respuesta no fue consuelo, sino verdad, pero también deja huella. Y esa huella comprendió el vacío. Era algo que ni siquiera él podía borrar sin perderse a sí mismo. Así, el vacío aprendió a existir no como negación, sino como frontera, como descanso, como el lugar al que todo regresa, no para ser olvidado, sino para dejar de luchar. El universo continúa no vigilado por dioses, no amenazado por absolutos, sostenido por una verdad simple y frágil. A nada garantiza que todo tenga sentido. Pero existir es, en sí mismo, una respuesta suficiente. Y en los márgenes de todo lo que fue, es y será, el vacío permaneció, no esperando destruir, sino esperando comprender. Por primera vez, no como vacío, sino como parte de lo existente. Fin de la saga, el vacío que recordaba.